Grabar. Muy bien, estaríamos grabando ya la clase que corresponde al martes 26 y al miércoles 27. Estamos haciendo un trabajo de reproducción de la imagen. Algo comentamos sobre lo que hizo Leonardo con esta imagen que tenemos del hombre de Vitruvio, en que él plantea cómo las matemáticas son la mejor guía o la guía perfecta para realizar un dibujo. En esta pequeña sección que yo elegí del dibujo se ve claramente, por ejemplo, los brazos, cómo están las medidas. Esas son las unidades de medida que él ha sacado desde la cabeza del hombre de Vitruvio, y es la unidad de medida que va aplicando en todo el cuerpo. El antes ya ha encerrado a la imagen en un cuadrado y en un círculo. Con eso nos dice que son las formas geométricas las que están allí, digamos, guiándolo todo. Voy a pasar rápidamente a la segunda. En el gran tema de la composición, que es el orden, la composición, una definición elemental que hemos ensayado. En la composición, ¿cierto?, es el orden que se da a las cosas, a todos los elementos de una obra, sean la luz, sean la forma, todo lo que de alguna manera estimula un sentido. En este caso, en las artes visuales es la vista, ¿cierto? Todo lo que es estimulado, perdón, ahí estoy compartiendo de nuevo. Todo lo que estimula la vista, en este caso en las artes visuales, tiene que tener un lugar, un espacio, tiene que jugar con los otros elementos. Y ese orden lo tiene que hacer el artista. El artista es el que dice dónde van las formas, cada forma, por dónde entra la luz, hacia dónde va la luz, qué es lo que hace, cómo baña los elementos, el movimiento, todos son los elementos de la obra de arte. Ahora, originariamente, desde un principio, cuando se pensó los primeros atisbos, los primeros elementos de orden o esquemas de orden, lo vemos en la cerámica, que son los vestigios más antiguos que tenemos. En la cestería también uno lo ve en los pueblos originarios, que todavía están vivos. Vemos también cómo trabajan, por ejemplo, la cestería. Ahora, la cestería desgraciadamente se perdió. Oye, ¿por qué aparecen esas rayas? ¿Por qué serán esas rayas? Qué raro. Es lo más raro que he visto. Bueno, como les decía, los vestigios que tenemos de las primeras artes de manualidades son la cerámica y la cestería. En la cerámica vemos que las primeras decoraciones, no sabemos si son decoraciones, porque perfectamente pueden ser símbolos. Esas rayitas oblicuas que se van repitiendo en todo el borde de esa vasija de greda, tanto en la de arriba como en la de abajo. En la primera vemos que hay una simple repetición. Sí. Esa franjita simplemente se repite. Estamos viendo la primera. Están viendo la primera imagen. Disculpa, seguimos, sí, no ha cambiado la segunda. Sí, donde ya tenemos como dos elementos de composición de los más antiguos, es la repetición y la alternancia. En la repetición tenemos, por ejemplo, esta vasija, la de arriba, que vemos esas franjitas que se repiten, simplemente se repiten. ¿Qué cosa? No la vemos. Uno te puedo creer. La segunda lámina. Estamos pegados en la primera.
La que tenía raya, la del hombre de Vitruvio. Sí, estamos pegados en la primera. ¿Ahí? No, ¿No? no. Ya. Es la señal, profe, pasa esto a veces. Ahora tampoco. Ahí cambió. Ahí Ahora sí. cambia. Ya. De esto es lo que estaba hablando, ¿cierto? El término, el gran concepto de composición que decíamos que es el orden. Componer es poner orden. Incluso hay un término antiguo que se llama componer los huesos, cuando los huesos se han dislocado, se han roto, el componedor es el que lo arregla, el que le vuelve al orden del esquema. Componer es sinónimo de hacer esquemas también. Todo lo que tiene que ver con el orden tiene que ver con la palabra composición. Ahora, las primeras formas de poner un orden a las cosas, de hacer estos esquemas, lo vemos en la cerámica, que son los vestigios más antiguos que tenemos, que conocemos. Decíamos que tanto en la cestería como en la cerámica, que son tal vez las artesanías más antiguas, más originarias del ser humano, nosotros ya vemos estas composiciones, estos esquemas. Ahora, eso se proyecta en el tiempo. Otra gran artesanía, si lo podemos llamar así, o manualidad, es el forjado del fierro. Aquí también vemos en esta reja de una ventana cómo la repetición de un elemento crea diseños decorativos, pero realmente hermosos. Y luego en esta puerta también vemos un diseño, son ventanitas sobre una puerta, como también el diseño decorativo es una alternancia, es una especie de flor, que es una oscura, una clara, una oscura. Y así es la simple repetición de una forma que va creando estos esquemas decorativos. El primero entonces sería la repetición. También hemos visto vasijas en que simplemente la huella del dedo, de un dedo, va dejando una huella que se repite, y esos son los primeros indicios de esquemas, de orden. Luego tenemos la alternancia. En esta vasija de aquí de más abajo tenemos claramente como esas especies de triángulo, que son 4 rayitas, 4 incisiones en la greda, se va alternando con un par de incisiones horizontales. Y seguimos con ejemplos de... Bueno, y el tercer gran esquema que tenemos de los más originarios es la simetría. El sentido de la simetría. Si lo podemos definir la simetría como la correspondencia exacta que se verifica en la forma, el tamaño y la posición de las partes de un objeto. Ahora, hay distintos tipos de simetría. ¿Eh? Se habla de la simetría especular, la simetría axial. Son 5 tipos, pero sobre todo es esta división de una imagen o del objeto que sea en partes iguales. A veces no necesariamente son 2, se crean esquemas con más partes, pero que son partes iguales, que se repiten, que se replican. Aquí, por ejemplo, en este enrejado de la derecha, vemos que estos fierros sirven de eje para crear la simetría de esta forma, de estos fierros forjados, ¿cierto? Se repiten la forma
y entre medio se va creando una alternancia. Entonces aquí tenemos tanto repetición, alternancia y simetría. Son tres conceptos que se van repitiendo en las artes, en las manualidades, en las artes decorativas. También en esta reja de abajo también tenemos un eje central, y luego hay una simetría, hay un elemento central que está aquí encima, y luego dos partes completamente simétricas, izquierda, derecha. Se entiende que el eje central es este, ¿cierto? El que corre por aquí. Luego, en esta ventanita también hay un eje central, también hay una forma central, ¿cierto? Que a la vez nos divide con un arriba y un abajo, pero también una izquierda y una derecha. Ahora aquí en este centro obviamente hay una figura que tiene un rol importante, un rol preponderante. Ya llegando a la época de las grandes construcciones, también vemos que la simetría es lo que ordena y rige en la construcción de estas grandes estructuras, como eran las iglesias medievales. Aquí también se agrega un elemento que es la preponderancia, como la jerarquía. Tanto en este ejemplo, en que hay una figura central que vemos que está ordenándolo todo y rigiendo de cierto modo las demás formas, aquí también hay una cosa en la altura, que es lo más alto, obviamente lo más importante, está Dios. Luego vienen los ángeles, santos. Por aquí seguramente están los vitrales con muchos otros elementos, está la Virgen, qué sé yo, los santos. Y aquí ya viene la entrada de los feligreses. Esa es la jerarquía. Entonces vemos cómo la forma también va representando la estructura social de cada época. Vamos a pasar. Aquí hay más ejemplos de estos esquemas de composición, ¿cierto? En la cerámica lo vemos, en las artes textiles también, para qué hablar de las maravillas textiles, en que se van creando por este entrecruzamiento de las fibras, de las artes textiles me estoy refiriendo, y a la cestería, es por el entrecruzamiento de las fibras que se van creando en forma sin quererlo. Los primeros artesanos se fueron encontrando con estas formas que aparecían solas por el entrecruzamiento de las fibras. Muchas veces también estas fibras se traspasaban a la cerámica, tal vez primero en una forma casual y luego ya en forma consciente. ¿Por qué? Porque cuando uno ve estos entrecruzamientos de fibras vegetales o animales, como tripas de animal, qué sé yo, da una sensación de belleza. Yo lo encuentro maravilloso. Y por lo demás, de esto se deriva, pero un arte infinito de creación de esquemas. Estos de la derecha son unos platos cerámicos. Perfectamente podrían ser de fibra. Hay muchos pueblos amazónicos que todavía practican este tipo de cestería. Son como platos, pero es para contener alimentos, granos, qué sé yo. Se fijan cómo está lleno de esquemas, de esquemas que van surgiendo por el entrecruzamiento de fibra. Aquí si leen el encabezamiento, dice el descubrimiento de la belleza. Es el capítulo 2 del libro Imagen e Idea de Herbert Reed, donde plantea la hipótesis de la función del arte en el desarrollo de la conciencia humana. Le da una importancia, pero primordial, a estas artes, en el fondo, de la aparición del Homo sapiens, de la conciencia humana. Es un rol importantísimo que él le da a estas artes primordiales. Abajo dice: la observación de estos esquemas persistentes en el tiempo, junto con la actividad motriz que implican estas artesanías, habrían modelado en el cerebro humano una manera de percibir y proyectarse en el mundo. Ahora, la simetría es un patrón
que un orden que encontramos en toda la naturaleza, en las formas vegetales, en las formas animales, en muchas cosas que observamos encontramos la simetría. También de paso encontramos otros patrones, ¿cierto? Como la espiral, y podemos pensar la elipse, qué sé yo, otras formas que también podemos considerar matemáticas. Pero la simetría es uno de los esquemas más gravitantes, porque lo encontramos muy claramente en el reino animal y, en definitiva, en el ser humano, que es a lo que vamos a pasar y donde nos vamos a quedar un ratito. Este es nuestro esquema corporal, ¿cierto? El curso de Apresto está trabajando con la ampliación y reproducción de una imagen. Tenemos un modelo, la foto de un modelo, y queremos reproducirlo en una imagen con lápiz grafito. Y ahí comenzamos con el aprendizaje de un procedimiento, de un método, para que este traspaso de imagen sea lo más fidedigna posible. Fidedigna por un lado y también ideal. Eso lo hemos hablado en algún momento, de que todo arte, toda actividad humana pasa por lo que nosotros creemos que es lo correcto, lo que es bello. Entonces tiene mucho que ver con eso. Esta forma de mirar y de organizar el cuerpo y de observarlo viene del tiempo de los griegos y tal vez de antes. Yo creo que ya en el arte egipcio nosotros vemos estos conceptos de unidad de medida, de simetría, y en el fondo lo que es aplicar las matemáticas en las artes. Entonces, primero que nada tenemos el concepto de canon o de unidad de medida. Ahora, en la figura humana es tradicional tomar la cabeza como unidad de medida. Y en este esquema vemos que la unidad de medida cabría... ¿Quién está rayando? ¿A ustedes les aparecen unas rayitas en la pantalla? Pero no importa. Vemos que son 8 cabezas, ¿cierto? Una, obviamente, es la cabeza, la primera. La segunda llega hasta el centro del pecho, casi coincide exactamente en el hombre con las tetillas. En la tercera, en el área del ombligo. Puede que no sea exactamente en el ombligo, pero es en el área del ombligo. Puede, por lo general, un poquito más arriba. Y la cuarta llega hasta el hueso púbico, el área genital, podemos decir, o donde se separan las piernas, el área de la ingle. Luego hay una quinta medida que abarca, podríamos decir, los 2/3 del muslo, gran parte del muslo. Y ojo, hagan la prueba en su propio cuerpo, que también es el área donde llega la mano. La mano con los brazos sueltos, extendidos, más o menos esa es el área de la mano. Entonces, mucho ojo al dibujar la mano, hay que pensar en ese largo. Tal vez en esta imagen está un poquito corto el brazo, pero eso hay que revisarlo bien. Luego viene la sexta medida en cuyo centro estaría la rodilla. La rodilla está en el centro de la sexta medida. O sea, la sexta medida abarca parte del muslo, la rodilla en el medio y parte de la pantorrilla. Luego la séptima medida es la pantorrilla plena hasta llegar al tobillo. Como en el área del tobillo empezaría la octava medida, que esto varía un poco, porque si, por ejemplo, el pie está de perfil, seguramente va a medir media medida. Pero así, vista de frente y desde arriba, como es el caso que nosotros vemos en la imagen de la foto, ahí yo les digo que abarca el pie completo. O sea, el pie abarca la medida completa, porque la planta del pie equivale aproximadamente a lo que es la medida del rostro. Entonces al pie hay que darle toda la importancia que tiene. Los pies están sosteniendo todo un cuerpo voluminoso, entonces tiene que tener también la importancia correspondiente. Me dicen que tengo 10 minutos.
esto sería como el grueso de la presentación. Entonces, si hay alguna pregunta, me gustaría que le hicieran. Voy a los que tengo más cercanos. Los voy a sacar de la mudez. Entonces, los que quieran hacer alguna pregunta, por favor, háganla. Hola, profesora. Hola. Voy a empezar a trabajar hoy día con el cuerpo. He Ya. mirado los videos y sale como los cuadritos. ¿Es recomendable hacerlo por cuántos centímetros? ¿O eso lo ve uno, la división que Tú hace? lo tienes que ver con tu formato. El formato te va a decir cuánto es lo que te permite para que quepan, primero que nada, las 8 cabezas. Y las 8 cabezas con cierta holgura, o sea, que siempre quede un margen tanto arriba como abajo, que no esté tocando los márgenes. Ya. Porque ¿Y yo te vi que fijas? son rectángulos. ¿Cómo? Entonces voy a hacerlos. Vi que son como rectángulos, no son cuadrados. Claro. Bueno, pero Un son rectángulo. cuadrados y después se dividen en rectángulos. Sí, ya, profe, entonces lo tengo que dimensionar yo. Ya, gracias. Ya. ¿Alguna pregunta más? También me interesa cualquier aporte de los alumnos de nivelación, o sea, del año pasado, digamos. También, si quieren hacer algún aporte, alguna pregunta también, sería estupendo. Profesora, yo hice el dibujo cuadriculando. Primero tomamos la base del centro del cuerpo y el de los hombros, y después cuadriculamos. Sí, son distintas formas de reproducir la imagen. Si cuadricularon, por ejemplo, a 1 centímetro, eso es mucho más exacto. Mientras más cuadriculado, piensen ustedes en el papel milimetrado que se usa para ampliar las imágenes. Es a nivel de milímetros las divisiones que se hacen. Ya, eso depende de la necesidad de cada uno. Ahora, para esta imagen, que es una sola y que es completamente simétrica, no es necesario tal vez, pero eso depende de la necesidad de cada persona, así que eso piénsenlo bien. Por ejemplo, para trabajar el rostro, si es que alguien se anima a trabajar el rostro, ahí tiene que acercarse ya a los milímetros. Entonces, claro, tienen que ir viendo según esa necesidad. Y planteen como una necesidad para que el trabajo quede realmente simétrico, es necesario ocupar estas líneas auxiliares. Nuestros ejes fundamentales, que es la vertical y la horizontal, y toda línea auxiliar, toda línea que sirva para unir dos puntos y que nos diga si las cosas están a nivel, si uno está más arriba o más abajo, si es más ancho o más angosto, todo eso son cosas que nos informan, pero así inmediatamente y visualmente nos lo dice una simple línea, una simple regla. A veces no trazamos la línea, pero usando la regla nos damos cuenta inmediatamente. Gracias, profesora.